estamos aquí otra vez en Conjura para Cabaret Voltaire. Hoy nos acompaña Nicolás Lantos, periodista, corresponsal, también podría decir, de tu viaje. Has sido corresponsal, conductor de radio y de video radio, que es este formato loco que hemos sabido conseguir en los últimos años. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Y músico. También. Y músico. No Sí, sé si me estoy olvidando. Cada tanto. No sé si me olvido de alguna. Y hay muchas facetas, pero que se vayan descubriendo. Bueno, está muy bien. Nos convoca, en realidad nos convoca, que es muy lindo conversar, pero dentro de la conversación nos convoca tu documental, tu serie documental, Estado de Malestar, de 4 capítulos hasta ahora, que estás produciendo junto con El Destape. Así es. Entiendo. Nico, ¿por qué Estado de Malestar? O sea, ¿qué te inspiró a arrancar con el documental? Es una pregunta con una respuesta larga que voy a tratar de hacerla breve. Como vos quieras, tenés tiempo. Vos recién mencionabas mi faceta de corresponsal. Me imaginé. Y yo cuando viajo en 2016, estoy 7 meses en Estados Unidos cubriendo la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump. De forma heterodoxa, digamos, porque sí fui a la Convención Demócrata, a la Convención Republicana, estuve en los 3 debates, acreditado, todo muy lindo. Pero en el medio no es que estaba atrás de la campaña de ellos, sino que viajaba por el país y hablaba con la gente sobre cómo estaban viendo ellos y qué sentían en el marco de esa campaña y de los debates políticos que había en ese momento. ¿Tenías ganas de hacer algo más sociológico que solamente Yo tenía ganas de escribir un libro de crónicas. Era mi viaje iniciático como periodista, ¿no? 7 meses por Estados Unidos cubriendo una elección que para los que nos gusta la política es como los Juegos Olímpicos porque tiene todos esos componentes. ¿Viste Newsroom? Vi, no entera, pero vi. Viste que hay una temporada que hacen toda la campaña. Toda la campaña, así es. Sí. Y en ese viaje encontré, digamos, lo que sería como un hilito suelto en el tejido, en el tapiz, que me llamó la atención. Primero, casi intuitivamente me llamó la atención, pero iba a lugares donde creía que me iba a encontrar con una posición muy reactiva frente a Trump y encontraba, al contrario, una posición más receptiva, pero además desde ópticas o con argumentos que yo nunca había escuchado y no había tenido en cuenta. Y eso obviamente me empezó a obsesionar y empecé a tirar del hilito. En el marco de ese viaje me permitió advertir antes que otros que Trump podía ganar. Que eso es algo que está en las crónicas que escribí y demás. Siempre lo dije, es una posibilidad, no es lo más probable, porque en ese momento todos creían que lo más probable era ganar a Hillary. Pero me acuerdo que en un podcast que hacía en ese momento, yo decía, en este momento los cálculos de posibilidades, allá en Estados Unidos está todo muy nerdificado, te dan 18%. 18% es 1 en 6. Y 1 en 6 es la chance de una ruleta rusa. ¿Vos te arriesgarías a apretar el cincho? No. Bueno, entonces es un montón, un 18%. Y salió ese 18% y ganó Trump. Y la cantidad de gente que habrá apostado, además. Eso ni hablar. A mí me llamaba la atención la vez que hicimos la cobertura de la segunda de Trump, que no había publicidad, no había propaganda política en ningún lado de Nueva York. Lo único que encontré eran apuestas. Así ganaba Kamala o ganaba Trump. Sí, también pasa que como Nueva York era un estado que ya se sabía que iban a ganar los demócratas, no se invierte un centavo en tratar de conseguir esos votos, ni unos ni otros. Pero bueno, lo cierto es que a lo largo de la última década empecé a tirar de ese hilito y se transformó en un montón de hilo enredado y pegoteado y demás, pero que a la vez empezó a estar a la vista de todo el mundo. Primero el Brexit, después ganó Trump, después Bolsonaro, la pandemia que gatilló un montón de fenómenos sociales y demás. El corrimiento, no solamente que aparecieran y tuvieran éxito estas propuestas que antes no estaban dentro del manual político, sino como se habían normalizado y de repente todos los aparentes centristas y republicanos no tenían ningún problema en subirse ese tipo de olas. Entonces, bueno, todo eso me empezó a obsesionar. No fui el único, empezaron a salir un montón de libros, de documentales, de podcasts preguntándose eso. Y lo que me pasaba cada vez que yo iba a buscar alguna respuesta en uno de ellos, ¿viste lo que se dice el refrán sobre el martillo de oro, ¿no? Si te regalan un martillo de oro, todos tus problemas empiezan a verse como clavos. Claro. Entonces, los economistas decían, no, bueno, este es un tema económico, tiene que ver con la distribución, Piketty, fantástico, un gran laburo. Sí. Pero que había un montón de cosas que no me explicaba. Los politólogos te decían, no, son las instituciones, la gente ya no confía en las instituciones. Bárbaro. Los psicólogos te decían, no son las pantallas, ponele. Y los informáticos son el algoritmo.
Y la verdad es que es un poco todo eso. Sí. Entonces fui acumulando explicaciones parciales y demás, viendo qué podía hacer con eso. Mi idea originalmente era escribir un libro, pero también quería saber qué podía aportar yo a ese ruido, porque meter ruido arriba del ruido tampoco tenía mucho sentido. Y un día, hace un año y medio, en abril del 24, estaba caminando, volviendo, en esa época iba y venía al trabajo caminando, eran 20 cuadras, y de repente me cayó como cuando cae una monedita en la cascada y empiezan a caer todas. Y llegué a mi casa y escribí un índice de 14 capítulos con una idea muy clara de dónde quería salir, qué temas quería ir tocando en el medio y a dónde quería llegar. O sea, muy clara. Faltan 10. Claro, esos 14 capítulos de un libro se transformaron en los 14 capítulos que va a tener este podcast o video documental o video ensayo, como le quieran decir. Que se transformó en una obra en sí mismo, pero es también un proceso, porque yo estoy juntando pedazos y tratando que ese collage, que ese mosaico que voy armando tenga sentido. Y obviamente descubro cosas ahí que no las tenía en mente al principio, así que es interesante porque al mismo tiempo cada capítulo es una obra cerrada, vos lo ves, lo escuchás y tiene un sentido y demás. Pero a su vez es un work in progress, es una ventana abierta a un proceso mío creativo y de investigación. Y por eso mismo no es un relato lineal, sino que son piezas que se van encastrando justamente como un mosaico para armar figuras más grandes, algunas de las cuales todavía no llegué a ver. No, sí, medio que es imposible abordar el fenómeno si uno... Es lo del martillo, sin duda que es lo del martillo. Capaz que ya entrando en tema, una reacción a qué sería lo voy a nominar. ¿Una reacción a qué es la ultraderecha? O sea, por supuesto que capaz que estoy cayendo en lo del martillo, ¿viste? Va a ser imposible dar una respuesta unívoca, pero si lo pudieras más o menos definir, ¿a qué está reaccionando una persona que dice, che, me cansé, lo voto a Trump? O a Milei o a quien sea. Bueno, al estado de malestar. Justamente ahí viene el nombre. ¿Y qué es específicamente el estado de malestar? Bueno, el estado de malestar es al mismo tiempo una situación íntima, es eso que sentimos, creo, que cada uno de nosotros bajo este sistema que te obliga a laburar 10, 12, 14, 15 horas a cambio de un sueldo que nunca termina de alcanzar, a correr atrás de las deudas, a esa idea de que no importa cuánto te esfuerces, no es que en 20 años vas a estar mejor y cuando te retires vas a tener una vida pasible y tu hijo va a tener una vida mejor que la tuya. Entonces se rompe esa promesa de un futuro mejor. Ahora, ¿qué es ese estado de malestar? ¿O dónde se toca en ese aspecto público, ese aspecto privado del estado de malestar? Yo creo que el estado de malestar es el resultado, no necesariamente deseado, pero sí el resultado de 50 años de contrarreforma neoliberal. Es decir, el neoliberalismo dijo, tenemos que desmantelar el estado de bienestar. ¿Por qué? Lo podemos discutir por un montón de razones. Hay muchas hipótesis. Pero lo cierto es que en algún momento, a mediados de los 70, en la periferia, Argentina, Chile, a principios de los 80, en Inglaterra, Estados Unidos, con Thatcher y Reagan, aparece esta reacción que básicamente no dice, como decía el liberalismo clásico, somos más eficientes que el Estado presente, que el Estado desarrollista, que el Estado planificado. Se ayuda del Estado ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial había dejado obsoleto ese modelo de dejar hacer y dejar pasar. Ya todos, desde Rusia, Estados Unidos, todos tenían una economía centralmente planificada. Entonces, por abajo, el razonamiento de los neoliberales, de Hayek, Friedman y demás, es, bueno, tenemos que tener una economía centralmente planificada en favor del capital. Eso no lo podían decir porque la gente no le ibas a decir a la gente, mira, te voy a sacar lo bueno que tenés para dárselo al capital. Entonces aparece este discurso, que es el hallazgo de Thatcher, que es brillante, de él no hay alternativa. El problema del estado de bienestar no es que fue malo, es que fue demasiado bueno. Y se sobrepasó y la estaban pasando muy bien. Algo que hace eco a les hicieron creer que podían tener un celular. Digo, hoy es un discurso muy presente. Y ese proceso, que tuvo muchas etapas, con Thatcher y Reagan en los 80, con Clinton y con Tony Blair en los 90, con los neoconservadores, sobre todo en la primera parte de los 2000, con el neoprogresismo de Obama, sobre todo en el 2010 y demás,
Ahora llega una etapa de lo que yo llamo fascismo neoliberal o neoliberalismo fascista. Para no decirlo ultraderecha, que me parece muy vago. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo neoliberal, es una parte, si se quiere, extrema, pero es parte de ese ciclo sin ninguna duda. Pero a su vez, cuando se empieza a caer la máscara de la meritocracia, la máscara de que el esfuerzo será retribuido, la máscara de la democracia misma, necesitan recurrir cada vez más a esos elementos de disciplinamiento autoritarios que supuestamente la democracia había dejado atrás. Entonces vos tenés los elementos disciplinadores del neoliberalismo, la desocupación, los bajos salarios, el corrimiento del Estado de todo lo público, la desaparición de lo público, combinados con los elementos disciplinatorios del fascismo, que son las cárceles de Bukele, las deportaciones, el genocidio en Gaza, pero también las listas negras, los scratch, bueno, todo lo que forma parte a esta altura del partido de la vida cotidiana. Lo vi expresado pocas veces, para ser intelectualmente honesto, pero ¿qué opinas de cuando se dice el enemigo no es el neoliberalismo, ¿viste? Es el fascismo o es la ultraderecha? ¿No? Lo he leído pocas veces, para no hacer un cuco, ¿viste? Porque en esto del estado de malestar uno se hace el enemigo a la medida que quiere y se enoja con el hombre de paja que quiere. Pero lo he visto en un medio compañero y me llamó la atención en su momento. Mira, creo que es una equivocación más común de lo que parece. Pero que tiene distintas expresiones. Me parece que es una equivocación que corre por el mismo lugar de los que creen que Trump es peronista solamente porque es antiglobalista o porque es proteccionista. Cuando Trump es parte de este mecanismo de concentración de riqueza y demás. Que tiene que ver con una forma muy extendida de ver el mundo, que es el mundo como un conflicto entre los nacionalismos y los globalismos. Y sé que acá me estoy metiendo incluso en una vaca sagrada. Métase nomás. Pero que parte esa falsa dicotomía entre nacionalismos y globalismos del error de pretender que estos nuevos nacionalismos, que le podemos decir de ultraderecha o de fascismo neoliberal o como le quieran decir, en realidad son benefician a las mismas personas que beneficiaba el globalismo hace unos años. Claro. Son la continuidad de ese proceso, de ese ciclo neoliberal, ahora mucho más violento y mucho más desembosado, porque se van extremando también las carencias, se van extremando las posiciones y se van cayendo las máscaras. Entonces, la verdad es que ahí yo no veo una contradicción. Había un globalismo neoliberal que está siendo reemplazado por un nacionalismo que en Occidente tiene componentes neoliberales muy fuertes también. Y lo vemos en Bolsonaro, en Trump, en Milei, en Kast, en todos ellos. Sirven a los mismos, los ganadores de ese modelo y son los mismos. Los perdedores de ese modelo y son los mismos, más allá de que hoy en día haya una alianza, que es algo que hay que problematizar mucho, entre los perdedores del modelo y los ganadores del modelo, porque son líderes populares, eso es innegable. ¿Cuál es la respuesta a esto? Que me parece interesante, porque también hay mucho de diagnóstico y poco de respuesta. En los primeros capítulos de Estado de Malestar es algo que va a ir cambiando a medida que nos metamos en el presente, pero los primeros capítulos son sobre todo sobre el pasado, pero también lo podemos charlar acá y ahora. Creo que acá el peronismo una vez más tiene herramientas para prestarnos. Que eso es algo que para mí es muy interesante. En esta época en la cual la justicia social es un valor que hay que recuperar, no es exclusivo del peronismo, pero el peronismo ha sido de los que mejor ha sabido leerlos en el siglo XX. Entonces hay herramientas. Entonces Perón, todo el mundo lo sabe, decía, entre el individualismo liberal y el colectivismo estatista soviético, yo propongo la comunidad organizada, donde el individuo se realiza en función de su comunidad. Y yo veo un mundo en el cual, por un lado, es necesario más que nunca fortalecer la soberanía de las naciones para que quienes viven en esas naciones puedan seguir siendo, libres y gobernarse a sí mismos y que siga habiendo algo que podamos llamar una democracia. Sí. Pero a la vez, el enemigo en esta época es el capital concentrado. Y al capital concentrado no se lo puede combatir país a país, porque parte del éxito del ciclo neoliberal es que puso a competir a los países entre sí, a combatir también, para ver quién te baja un poco más los impuestos, para ver quién pregunta un poco menos de dónde viene la plata.
Y eso, en parte, es una de las causas de que hoy la política, la estatalidad y la democracia sean tan anémicas. Si vos tenés a 5 tipos, 50 o 5.000, que son dueños de un tercio, un cuarto, de la mitad de toda la plata que hay en el planeta, y además tienen herramientas para evadir como nunca, es obvio que nunca va a alcanzar la plata para que haya buena educación, buena salud, buenas calles, buena seguridad, y es obvio entonces que la gente va a estar cada vez más descontenta con esa democracia, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, entre un globalismo neoliberal y un nacionalismo también neoliberal, pero que además extremado sabemos que nos lleva al fin del mundo. Digo, la extremación de los nacionalismos que conduce a la guerra en esta época y con esta tecnología no termina bien. No hace falta ser muy genio para darse cuenta de eso. Yo creo que hay que pensar en la idea de una comunidad organizada de naciones. Es decir, países soberanos que elijan comportarse en comunidad para hacer frente a desafíos que son muy grandes para entenderse en el ámbito nacional. Uno es el capital, otro es el control de la tecnología algorítmica y de inteligencia artificial. ¿Vos te imaginás cómo sería el mundo si el tema de la seguridad nuclear se hubiera tratado como se está tratando ahora el tema de la seguridad algorítmica y de la inteligencia artificial? No habría mundo ya a esta altura del partido. Bueno, hay que aprender también de los aciertos, no solo de los errores. Las políticas nucleares fueron muy exitosas en evitar que volemos todos por los aires en la segunda mitad del siglo pasado. Y hay ya, me parece que intuitivamente, naciones organizándose de esta forma. El BRICS es un poco eso. Siempre se cuestiona, no, el BRICS no es nada, no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo militar, es una comunidad organizada de naciones. Pero la UNASUR fue eso también, y fue exitosa en su momento. Un éxito de corto plazo, por supuesto, que habrá que analizar para poder tener más y mejores herramientas en el futuro. Pero me parece que hay que pensar en países que sean soberanos, pero que a su vez soberanamente se organicen en comunidad para hacerle frente al capital concentrado que hoy es la gran amenaza, diría, no solo de la democracia, de la humanidad y del planeta Tierra. ¿Cómo te llevas con los países del Sahel? Que hablábamos fuera de aire, fuera de cámara, no de aire, porque no estamos en vivo, de Traoré y compañía. Yo me llevo muy bien con la idea de que cada pueblo tiene que explorar su propio camino hacia la soberanía. Que es básicamente lo contrario al no hay alternativa de Thatcher, que es con el que nos vendieron el neoliberalismo todos estos años. Que te decían esto, no es que esté mal el estado de bienestar, hay que desmantelarlo porque no queda otra, porque si no va a volar todo por los aires. Hoy hablando en la radio más temprano, veíamos un video donde entrevistaban mucha gente en la calle, pibes, 20 y pocos años, preguntándole cuánto ganaban. 400.000, 500.000, 600.000, 800.000, un palo 200, el que más, con un título. Y yo decía, no lo tenía pensado, me salió en ese momento al aire, que el peronismo, o la oposición, si queremos llamarlo de forma más amplia, tiene que ponerse a pensar ya mismo cómo explicarle a esos pibes que pueden ganar más sin que la economía se vaya a la mierda. Porque parte del éxito de Milei es que instaló un sentido común en el cual si esos pibes en vez de 500.000 ganan un palo, tenemos hiperinflación. Entonces es muy difícil ir a hablarle a esa gente. Es un poco como esto de la humanidad debe 3.300 no sé cuántos trillones de dólares, ¿viste? ¿A quién le debe? A los aliens, ¿viste? Parece que de pronto la humanidad no se supiera organizar, ni supiese resolver sus propios problemas. Tengo además ideas bastante contundentes sobre las deudas, pero bueno. Bueno, ese momento. Si Europa hubiera pagado las deudas que le quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, de forma, como lo decían, digamos, los contratos que firmaron cuando estaban en una situación desventajosa y no podían elegir, todavía estarían pagándolo y no hubieran invertido los miles de millones de dólares que invirtieron en los últimos 70 años en desarrollarse. Los hubieran dado ¿a quiénes? A los dueños de las fortunas previas a 1914, a los grandes herederos de los imperios, a las aristocracias. Esos eran los dueños de toda la guita antes de que hubiera grandes procesos redistributivos en el siglo XX. Haití es lo que es porque Francia nunca le sacó el pie de la cabeza con la deuda que le quiso cobrar cuando se independizaron los esclavos. Les quiso cobrar su propia independencia. Bueno, Europa o Haití, ¿a qué nos queremos parecer? Yo no digo que eso significa que el día de mañana asumís y decís voy al default y te aplauden todos como con Rodríguez A. ¿Por qué no? Porque hay que buscar el camino que menos daño cause, porque no hay que ser principista, porque no hay que dejar... ¿no? Hay que ser muy pragmático. Entonces va a haber que sentarse con el FMI. En vez de hacerle fuck you. Pero bueno, encontrar la manera de sentarse en una situación de fortaleza relativa
y no yendo a pedir de rodillas. O sentarse, nos fuimos de estado de malestar a la coyuntura muy rápida, ¿no? Sí. Pero también eso es interesante porque para mí estado de malestar es una herramienta para pensar la política. Sentarte con los acreedores privados, con los bonistas, los famosos bonistas que deciden con el riesgo país cuánto vale tu país supuestamente, y decirles, muchachos, miren, si les pagamos al FMI, ustedes no la van a ver nunca. Bánquennos a nosotros si nos plantamos con el FMI. No nos hagan caer el valor de todos los bonos al 10% porque nos hacen mierda, porque sepan que estamos negociando duro con ellos para tener plata para pagarles a ustedes. No lo sé, son ideas que se me ocurren a mí, que no soy economista, no soy funcionario, no soy dirigente. Simplemente sé que el manual de instrucciones que tenemos en la mano no sirve, está quemado y hay que ir pensando cosas nuevas. Si las que pienso yo son las adecuadas o no, no me importa tanto como que sirvan como un gatillador para que aparezcan más ideas sobre la mesa, más propuestas y sobre todo que empecemos a decir, miren, con esto, si seguimos pensando en la baldosa de 2x2, no vamos a salir nunca de la baldosa. ¿Es un vicio en Argentina pensar solamente en términos así exclusivamente locales? Digo, porque el documental prácticamente no toca Argentina. Sale de Argentina al principio. Bueno, pero lo digo como algo bueno. Sí. Digo, no hay por ahí una visión medio, además de cuadradista, limitada en Argentina a veces de los problemas. Digo, discutimos el estado de bienestar y discutimos solamente la historia de cómo pasó en Argentina, no discutimos los procesos a nivel macro. Sí, hay una cosa del argentino, de la excepcionalidad y demás. Creo que esta época igual es muy... ¿Excepcional? No, te hace ser más humilde, ¿no? Con las excepcionalidades. Porque estaba esa cosa de, no, bueno, nunca va a ganar alguien como Milei en la Argentina. Está el peronismo para... Nunca va a ganar alguien como... Las excepcionalidades están poniéndose a prueba permanentemente porque vivimos en una época donde la normalidad está siendo otra, si es que hay algo que podamos llamar normalidad. Y sí necesitamos, en la Argentina y en todo el mundo, durante mucho tiempo, vos abrías el diario, en las primeras páginas estaban las noticias internacionales. Claro. Vos entendías qué estaba pasando en el mundo antes de empezar a leer de economía y después recién llegabas a la parte de la rosquita. ¿Sí? ¿Qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Llegaba después que leyeras qué pasó en el mundo y cómo está la economía. Me parece un orden más interesante de ver las cosas que ahora que entras a un portal y te enterás. Él bailando, él... A ver... ¿El choreo de los Martín Fierro? No es por ludismo, yo creo que el ludismo es inútil, es muy pintoresco y a veces encantador, pero es inútil. Pero el periodismo respiraba en otra época. La radio sacaba su informativo cada 1 hora. Los diarios salían una vez por día. Las revistas salían una vez por semana, una vez por mes. Claro. La tele tenía uno a la mañana, uno al mediodía, uno a la noche, otro a la trasnoche. Y esa respiración generaba ciclos donde los datos se procesaban, se sopesaban, se comparaban unos con otros. Y entonces lo que llegaba ya al consumidor no era materia prima, era algo procesado. Y procesado implica también esto más importante que esto, lo que decíamos antes de la página de los diarios. Ahora es te tiro un dato atrás de otro, un dato atrás de otro, no importa cuál es más importante, cuál es menos importante. No hay, es una época donde abundan las editoriales, y lo digo como alguien que hace 1:30 por día, contra mi voluntad, porque me parece que es un formato... Sí, totalmente. Pero la gente, la gente es lo que elige ver y por eso también lo hace todo el mundo, porque las estadísticas de audiencia responden. Hay muchas editoriales, se editorializa muy poco. O sea, en esas editoriales hay poca lectura crítica y que vaya más allá de la coyuntura. Hay poco, mediano y largo plazo. En general hay poco, mediano y largo plazo en todo, lo cual es una consecuencia del estado de malestar. Porque ¿para qué vas a pensar en un mediano y largo plazo en un mundo donde no tenés ningún tipo de estabilidad hoy y donde pensar en el mediano y largo plazo es lo más parecido a asomarte al abismo, básicamente, ¿no? Me gustan mucho las conversaciones con gente, con periodistas que les gusta el periodismo. Me encanta. Me pasó que con... no significa que me guste lo que se está haciendo ahora con él. Me pasó con Vicky Demás y también, viste, gente que le interesa el periodismo, así como... ¿Fue tu primera elección de carrera o qué onda? Sí. Yo en realidad me gustaba escribir. Mira. Y quería ir de escribir, las opciones eran ser periodista o ser publicista. Antes de ser publicista me pegó un tiro, perdón a los publicistas que están mirando. ¿No te gusta Mad Men? No, sí, me parece fantástico, pero son seres del mal, son seres que viven de crear insatisfacción en la gente, en generarle necesidades no satisfechas.
Querés usar el periodismo. hay que vivir de lo que hay que vivir y yo tengo un oficio que realmente tiene algunas pocas medallas oxidadas y muchos muertos en el placar también, pues ya veo que me van a salir los publicistas, no, ¿de dónde habla? No, acá no hay Ellos santos, saben. acá no hay santos. Yo personalmente, en esa época estaba muy influido por Bill Hicks, que habla muy mal de los publicistas y entonces no quería hacerlo. Y me parece una gran decisión, así que gracias Bill, donde sea que estés. Pero lo cierto es que me metí con fantasías de ser escritor y a partir de ahí desaproveché todas las chances que tuve para escribir un libro, porque la dinámica del periodismo y de la coyuntura y del día a día te va llevando por otros caminos que también encontré fascinantes al recorrerlos. Agotadores también, estuve un par de veces a punto de dejar todo y poner un bar, lo de siempre, pero acá estamos. ¿Es una herramienta para hacer el bien, el periodismo? En tu práctica. Es una herramienta para que la sociedad cuente con más herramientas para decidir qué está bien y qué está mal para ellos, si se hace bien, si se usa bien. Y esas herramientas hoy son más bien escasas, con lo cual sería más necesario que nunca. También es más difícil hacerlo que nunca. Pero bueno, yo creo que todavía hay mucha gente que lo hace con amor al oficio, con responsabilidad, y además tengo la suerte de ser amigo de algunos de ellos. Y después sí, afuera están en la selva, ahí están los zombies. Vos prendés la tele a las 8 de la noche, haces zapping y es George Romero, se pega un susto. Pero bueno, nada, ahí que son las herramientas que tenemos. Y son lugares que si no ocupamos nosotros, ocupan otros. ¿Querés ayudar a la democracia? Yo quiero vivir 30, 40 años más en un mundo más o menos tranquilo, que no devenga en una distopía fascista, que mi hija pueda tener una vida feliz, y soy plenamente consciente que esto que tenemos ahora no alcanza para eso y no tiene punto de equilibrio. Es decir, o se sigue deteriorando y lo está haciendo muy rápido, o empezamos a construir algo que lo lleve para el otro lado. Más democrático. No, esto no es en contra de la democracia, sino en todo caso es denunciar lo que hay ahora. No, yo te veo muy a favor de la democracia. Lo que hay ahora, te pido que me convenzas, por favor, de que hay que salvarla, porque yo ya la veo la democracia y me digo, che... Bueno, es que esta democracia que hay ahora no sirve. No sirve. Esta democracia así como hay ahora, donde las decisiones se toman en cuartos cerrados, donde no hay rendimiento de cuentas, donde, así como está no sirve. Ahora, queremos irnos hacia un mundo... porque esto así como está no sirve. Debería haber dos alternativas, por lo menos, dos opciones de qué hacer respecto a esto. La competencia es saludable. Una está muy clara, que es el fascismo neoliberal y que es la opción de los supermillonarios. Porque esto también hay que decirlo. Esta gente, Elon Musk, Peter Thiel, son al mismo tiempo dueños de más guita que nunca antes en la historia, nunca hubo un nivel de desigualdad como hay ahora, pero a la vez dueños de herramientas de vigilancia, control y manipulación también como nunca se vieron y que las usan, sin ninguna duda las usan. Esta gente tiene una idea muy clara sobre hacia dónde ir y no es hacia un mundo más democrático, no es hacia un mundo más feliz, al contrario, cuando se habla del aceleracionismo, estamos hablando de arrojarse en las fauces del monstruo por pensar que no hay alternativa. A mí me causa mucha gracia. Nick Land, que es uno de estos referentes del fascismo neoliberal, compara muchas veces el capital con los monstruos de Lovecraft, ¿no? Con las criaturas esas que están como en otro universo y nos van invadiendo de a poco. Son los malos. Pareciera que no se dan cuenta que en los mismos cuentos de Lovecraft hay personajes que enloquecen por acercarse demasiado a ellos. Y no se dan cuenta qué es lo que les está pasando. Se están convirtiendo en herramientas de un monstruo del capital, que es un monstruo que viene a sacarnos lo que es bueno. A mí me parece que Milei en ese sentido es absolutamente transparente y eso es fantástico. Porque Trump te puede confundir porque tienes ese discurso más industrialista, proteccionista, Bolsonaro porque tiene toda la pátina más del evangelismo y demás. Milei es absolutamente transparente. Y Milei, cuando habla de su ideología, habla de anarcocapitalismo. ¿Y qué significa anarcocapitalismo? Sin reglas, anarquía, para el capital, capitalismo. ¿No? Uno piensa en anarcocapitalismo y piensa en un montón de anarquistas felices, pero que usan plata en vez de canje. No, es un mundo en el cual el capital es libre
Y para que el capital sea libre somos las personas las que debemos someternos a él. Fíjate el ejemplo más gráfico de esto. Los mismos que siempre militan para que el capital, apretando un botón, pueda cruzar cualquier frontera sin pagar un centavo y sin que le hagan ninguna pregunta, son los que después piden hacer muros para que la gente no pueda hacer eso mismo. Está claro qué es lo que quieren que sea libre. Hay un libro extraordinario de Wendy Brown, que es una escritora norteamericana, filósofo, politóloga, que se llama Undoing the Demos, deshaciendo al pueblo, al demos. El pueblo sin atributos es la traducción oficial. Y ella ahí pone como punto de quiebre de este proceso un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2012, que es el fallo que básicamente habilita a que el gasto de campaña no tenga límites. Es decir, que los ricos puedan poner tanta guita como quieran en las campañas. Pero más allá de los efectos prácticos que tiene esta decisión, que ya es bastante, ella apunta a una cuestión filosófica, que es el argumento que utiliza la Corte Suprema de Estados Unidos para hacer esto es la libertad de expresión. Entonces lo que hace es igualar la libertad de expresión de las personas con la libertad de expresión del dinero. Porque cuando la libertad de expresión era un atributo de las personas, de los ciudadanos, todos teníamos el mismo valor de esa libertad de expresión. Nuestra libertad de expresión valía uno para todos. Ahora, el que tiene más plata tiene más libertad de expresión que el que tiene menos plata. Sí. Ahora el gobierno está aprobando, ayer, hace unas horas aprobó, un proyecto que se llama Proyecto de Inocencia Fiscal. ¿Sí? Ajá. Filosóficamente hace la misma transposición. El principio de inocencia es un principio que le corresponde a las personas, a los seres humanos, por su dignidad humana. ¿Por qué no sos culpable hasta que nadie lo pueda demostrar? Porque los humanos tenemos una dignidad que hay que resguardar de que venga cualquiera y te injurie, te calumnie. El capital no tiene esa dignidad. Al capital no le molesta si vos le decís, che, esta guita, decime de dónde la trajiste. Pero le estás transfiriendo una cualidad de dignidad humana al capital. El que no solamente querés que el capital sea libre y las personas estemos sujetas, sino que todos los elementos de dignidad humana, la libertad de expresión, el principio de inocencia, otro de estos proyectos del gobierno habían dicho era la reparación histórica de los ahorros. Ya no hay que reparar históricamente a las personas, a los jubilados, hay que reparar históricamente a la plata. Nos están quitando la primacía a las personas y están armando un sistema que pone por arriba al capital y subordina a la humanidad a eso. Y que además, en la dinámica propia del capital, que es algo que describen desde David Ricardo hasta Marx, que es acumularse y concentrarse y multiplicarse, actúa como un virus que se va comiendo todo y que va destruyendo el propio planeta que lo está alojando. Es decir, yo empecé estado de malestar pensando en se está yendo la democracia al carajo y a esta altura del partido se está yendo el mundo al carajo, no solo la democracia. Claro. Porque si los dos tipos más ricos del mundo están haciendo cohetes para irse a Marte, eso algo debería hacernos reflexionar, ¿no? Che, hablando de la democracia, hablando de Marte también podría ser, el elefante en la habitación con el tema de la democracia. ¿Qué pensamos de China? ¿Es condición sine qua non la democracia liberal? Bueno, sí, o sea, ya en la pregunta creo que está la respuesta. ¿Para el bienestar? No. No, definitivamente no. De hecho, entre 1950 y 1980, muy a grosso modo, había estado de bienestar en la Europa occidental, había estado de bienestar en Estados Unidos, por supuesto. Pero había estado de bienestar en Argentina, en Brasil, en Turquía, en Egipto. Claro. Había estado de bienestar en la Unión Soviética. Si vos mirás cómo vivía la clase media en la Unión Soviética en el 65 y lo comparás con cómo estaban en el 35, te vas a dar cuenta de que había también una forma de estado de bienestar no capitalista, pero no dejaba de ser una forma de estado de bienestar. Que tiene que ver con mucho más que tiene que ver con que era un estado que estaba planificado, centralmente planificado, para generar estándares de vida alto para toda la población, en vez de descentralizado y pensado para que el capital se reproduzca y se concentre, que es básicamente lo que tenemos ahora. Eso tampoco, a ver, no hay que ser nostálgico de los 60, porque ya pasaron, porque es otro mundo, porque no sería reproducible lo mismo, y no hay que ser nostálgico en la actualidad respecto a China, porque yo estoy convencido que el comunismo chino es 90% chino y 10% comunismo, en el sentido de que es inaplicable en cualquier otro lado, que abreva tanto de Confucio como de Marx. Pero de nuevo, China es
la desmentida del gaslighting que fue There is no alternative. Claro. Mientras te dijeron durante medio siglo que había que ajustar, que había que achicar, que había que tener austeridad porque no había otra alternativa, durante ese medio siglo alguien que hizo todo lo contrario, que no aplicó políticas de shock, que no se sujetó a la lógica neoliberal, le fue mucho mejor que el mundo capitalista en términos capitalistas. Claro. Entonces, de nuevo, no se trata de hagamos lo mismo que hace China. No nos saldría bien. China pasó por una cantidad de sufrimiento horrible y la verdad que si podemos encontrar un camino hacia eso que no lleve a hambrunas, que no lleve a desplazamientos forzados, sería No, ¿te acuerdas ideal. que era el cine de China de los 2000? Por ahí iban todos en bicicleta y estaba el mito ese de que ganaban $1 por mes, ¿viste? Sí. No sé, seguro todas exageraciones. Pero digo, volviendo a tu pregunta sobre Traoré Sí. o lo que hablábamos fuera del Sí. aire de Mamdani y demás, el secreto es en política. A diferencia de en matemática, la diferencia entre 0 y 1 es infinitamente más larga que la que hay entre 1 y 2, 2 y 3, se va achicando. ¿Por qué? Porque una cosa es que me digas, esto se hace de esta forma y no hay otra forma de hacerlo, pero una vez que aparece otra, una segunda forma de hacerlo y funciona, ¿qué te impide a vos pensar una tercera, una cuarta y una quinta? Entonces, China encontró su forma y tuvo éxito. Creo que nosotros tenemos que encontrar nuestra forma. Cómo insertarnos en el mundo de forma inteligente y no pasiva. Cómo hacernos valer como Estado-nación y como comunidad de naciones, que tiene obviamente en la región un primer paso más lógico, más natural. Aunque ahora eso esté bajo peligro, porque literalmente están invadiendo Sudamérica. Lo digo y todavía no lo puedo creer. Pero también lo que se conoce como el sur global, o una expresión que vi últimamente en varios artículos, Majority World, que me pareció sumamente interesante. Vi que alguien más también lo notó en las redes. Sí. Ahí sí. es verdad, lo había leído, creo que fue Eugenia Michelsen. Sí. Majority World, así es. Digo, hay algo ahí, para usar una expresión que está en boga. No, claro, y aparte que no significa que haya que hacer las cosas con el modelo Patria Grande, ni con el modelo BRICS, ni nada. Pero simplemente, bueno, si no es eso, pensemos en algo superador a eso. En vez de decir no se puede hacer nada, arrojémonos en los brazos del capital para que esto acelere y todo termine lo más rápido posible. Porque va a terminar muy mal, y les juro, lo más rápido posible es lento cuando le estás pasando como el orto, ¿no? Y es muy oscuro el futuro que vemos en esta línea de tiempo. Entonces, mi invitación es, bueno, pensemos una divergencia, pensemos otro futuro. ¿Cuáles serían los cimientos sobre los cuales nosotros, ni los chinos, ni los que vivieron en la década del 60, sino nosotros, podemos pensar en un mundo que se ajuste a algunas ideas básicas que es: los hombres nos gobernamos a nosotros mismos y no nos sometemos al capital? Tenemos, por lo tanto, que garantizar una vida digna para todos y cuidemos esto mínimamente para las generaciones que vienen, no en un sentido ultraconservacionista, sino por el contrario, explotemos los recursos, pero con inteligencia, y no simplemente para que el número en la cuenta de 50 tipos dé cada vez con más ceros. Vos exponés la visión de varios intelectuales sobre, bueno, cómo se soluciona el problema de la desigualdad, o cómo se ha solucionado, más que cómo se soluciona. Me quedé con la sensación, escuchándote, de que la idea de que un colapso civilizatorio occidental termina funcionando en ese sentido. Si lo único que te interesa es reducir la desigualdad es una tabla de Excel, sí. Claro. Si todos tenemos uno, Claro. La desigualdad desaparece. El cuarto capítulo, que es el que haces referencia, que es el más reciente y es el más depresivo de todos, es el más depresivo de los 14. Todo lo que viene después es para arriba. Pero básicamente, leyendo a Piketty, leyendo a Milanovic, leyendo a Scheidel, llega a la conclusión, por un lado, de que, bueno, esto es algo de Scheidel, que es un historiador austríaco, que dice, bueno, las grandes compresiones de desigualdad coincidieron con grandes catástrofes, ya sea guerras masivas, la caída de imperios, que deshacen burocracias, que deshacen clases dirigentes y demás, las grandes pestes, claro, cuando la peste negra eliminó un tercio de la población europea, la mano de obra Era más cara. empezó a salir más cara por una cuestión de escasez, y las grandes revoluciones. Por grandes revoluciones se refiere básicamente a las del siglo XX, y por grandes guerras también. Claro. Porque fueron las únicas que adquirieron la masividad
como para cambiar estructuralmente la Claro, distribución. porque no existían todavía estructuras tan grandes como los estados-nación hasta ese momento y cuando existieron todavía no se habían agarrado palos como hasta ese momento. Y las guerras no requerían movilizar a millones, ni organizar a toda la economía del país detrás de ese esfuerzo, etc. Ahora, hay algo que yo destaco en el capítulo, que es que hubo dos excepciones a esto. Una que fue Atenas, y la otra que fue el estado de bienestar, porque muchos dirán, bueno, tuvo que ver con, obviamente, las revoluciones y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también, sí tuvo que ver con eso. Pero las luchas que plantaron en las sociedades, las posiciones que hicieron que el estado de bienestar tenga esa forma, porque vos podés salir de la Segunda Guerra Mundial y que eso derive en otra cosa totalmente distinta. Bueno, eran luchas que venían ya desde, por lo menos, mediados del siglo anterior, cuando la Revolución Industrial obliga a los trabajadores a imaginar respuestas a preguntas que antes no se hacían. Algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros ahora. Es que ahí me parece una visión un poco fatalista y casi como si fuera un problema de la naturaleza, ¿viste? Como la naturaleza humana se ordena sola, ¿viste? Es que la excepción ahí me parece que es más interesante que la regla. Totalmente. Porque Es que es la política. Es que es exacto. ¿Qué es lo que hubo en Atenas? Bueno, me van a decir, en Atenas también había esclavos. Sí, en todas las sociedades en esa época había esclavos. Bueno, todas eran iguales. Atenas era distinta en otra cosa. Prestemos atención a esa particularidad. Bueno, y el estado de bienestar también coincidió en Estados Unidos y en Sudáfrica con los peor del racismo de toda la historia. Pero absolutamente. Y sin embargo, uno no sé. No es idealizar, es pensar en términos de herramientas y de recursos y de qué funcionó alguna vez. Y también para traer un poco de optimismo, digamos, ¿no? Porque uno dirá, bueno, dos excepciones en 10.000 años de historia. Una que duró 300, hace 2000, y una que duró 30 el siglo pasado. Y yo digo, sí, cuando la gente dejó de andar a la intemperie porque se los comían los lobos y se le ocurrió por primera vez a uno decir, me voy a meter en esa cueva, probablemente ese también se lo comieron los lobos. Claro. Después vino otro que se le ocurrió meterse en la cueva y también se lo comió un oso. Hasta que alguien encontró la forma de meterse en la cueva y durar más tiempo en esa cueva y que le sirva y acá estamos, ¿no? Tenemos iPhones, no sé. Entonces, bueno, yo no voy a resignarme a buscar esa excepción por más excepcional que sea, porque la alternativa, insisto, es horrible. Sí. Y no podemos normalizar algo tan horrible como el destino que nos espera. No, está esta noción como de que, no, bueno, como pasó en Estados Unidos y pasó en España y pasó en tal lugar y pasó en tal lugar, entonces fatalmente va a pasar también acá, que me parece que es la resignación total. ¿Viste? Es la renuncia total a que la política pueda tener algún efecto sobre la vida de un país. Pero absolutamente. Es que el tema también ahí es entender que el problema del estado de malestar no es solamente que la ultraderecha o el fascismo neoliberal gana elecciones. El problema, porque después las pierde también. Claro. ¿No? Trump perdió, Bolsonaro perdió, Orbán, por tomar un antecedente, perdió, ganó y se quedó. Netanyahu perdió, ganó y se quedó. Trump perdió, ganó de nuevo y se quiere quedar. El tema es que ¿cuál es la gran diferencia hoy entre el discurso de la derecha y el discurso de la izquierda? En realidad, cuando hablo de derecha me refiero a esto en particular y cuando hablo de izquierda me refiero a lo que está enfrente, para no entrar en... Porque habrás visto en uno de los capítulos que yo considero que todas las luchas de todos los laburantes por condiciones más dignas de vida son parte de una misma historia, más allá de que le pongan distintas ideologías, banderas y demás. Vivimos en un mundo que es altamente insatisfactorio, vivimos en un mundo que es una mierda. Básicamente me preguntan, che, ¿por qué es tan bajonero tu podcast? Y porque la verdad es que vivimos en un mundo que es una mierda y hasta que no lo asumamos no vamos a poder cambiarlo. Entonces voy a ser muy crudo describiendo esa situación. Entonces, de un lado tenés a la ultraderecha que te dice, sí, efectivamente, vivimos en un mundo que es una mierda. Ahora, si nos votás a nosotros, en esa ley de la selva vas a estar del lado de los leones y no de las gacelas. Sí. ¿Sí? Vas a estar del lado de los que cagan y no de los que van a ser cagados. Pero no te sientas mal, porque todo el mundo caga. Son todos unos garcas. En cambio, del otro lado, bueno, esta cita que vos mencionabas hace un rato fuera de cámara de Nico Canedo, ¿no? Del otro día. Sí. Un progresismo, de nuevo, es otro nombre. Para mí el problema escapa a las particularidades. Es de todos los que queremos un mundo distinto a esto, que tiene que terminar defendiendo algo que debería estar proponiendo cómo cambiarlo para que no lo terminen de hacer volar por los aires. Claro. El tema es que eso solamente
hace que el final tarde más. Lo voto a Macron porque no quiero que... Bueno, Y después lo voto a... Y después, exactamente. En algún momento vamos a estar votando a Larreta para que no gane la derecha, ¿viste? Entonces, yo el principio del primer capítulo del podcast es una cita de Guillermo O'Donnell, que un cuarto de siglo antes, hablando de la crisis argentina de 2001, ya la vio y dijo: la democracia es como una casa corroída por las termitas. Vos no te das cuenta de que se está deteriorando hasta que no viene un viento y la tira absolutamente abajo. No hay equilibrio para esto que estamos viviendo, y pensar que lo hay es una estupidez digna de María Antonieta. Es decir, el político que piensa que por mantener su carguito va a poder estar 20 años más en este equilibrio precario donde al país le va más o menos mal. No, señores, esto se está deteriorando muy rápidamente y hacia lugares muy feos y muy jodidos. Entonces, o empezamos a tirar de la cinchada para el otro lado y empezamos a decir, y acá redondeé una idea que me quedó abierta, tiene que haber dos propuestas. Una es la de los supermillonarios. ¿Por qué los supermillonarios bancan a la ultraderecha? Porque saben que cualquier otra propuesta que no sea profundizar esto va a tener que ir a buscar la plata a las cuentas de ellos. Claro. No hay una manera de pensar un mundo más justo sin ir a buscar esa plata. Entonces, lógico, ellos van a bancar. El mes pasado, esto es muy interesante y con esto, perdón, hago una pausa, soy muy de subirme a la moto. El mes pasado salió una noticia que se levantó bastante en todos los diarios sobre un email de Peter Thiel en el medio de un diálogo donde estaban Zuckerberg, Elon Musk, Anderson, la CEO de Meta y demás, que decía, este era el título que levantaron todos: si el capitalismo no le da algo a los jóvenes se van a volver comunistas. Y la preocupación que daba y que tenía bastante lógica es... ¿Qué fe que le tiene? Para algo, si no, para alguien que no participa del capital desde temprana edad, tiene pocos motivos para sentirse invertido en este sistema. Básicamente decía eso. Antes, en Estados Unidos, la gente desde muy temprano tenía plata invertida, tenía un capital de expectativas porque sabía que le podía ir bien, tenía crédito, tenía un montón de cosas para las cuales le convenía mantenerse en ese sistema, que hoy los jóvenes no tienen. Entonces, dice, el problema va a ser que se van a volver comunistas. Es una simplificación, pero que van a demostrar descontento con esto. Sí. La noticia salió hace un mes, pero el mail que rescata es de septiembre del 2020. Claro. Cuando se escribió ese mail, todavía faltaban un par de meses para que Meta censurara la cuenta de Donald Trump. A lo que voy es, la respuesta a esa inquietud de Peter Thiel es lo que estamos viviendo ahora. Che, si no les damos nada, se nos van a poner en contra. ¿Qué hacemos? ¿Le damos algo? No, aceleremos. Vamos a un sistema donde no tengan chances de ponerse en contra. ¿Por qué? Porque los controlamos, porque los manipulamos, porque los vigilamos, etc. Entonces, me parece que es eso lo que está en juego. Para ser libres las personas, soberanas, para tener poder de decisión sobre nuestras vidas, hay que volver a meter en la jaula del capital. El capital se liberó, el capital dejó de estar bajo control de la humanidad hace mucho tiempo, no es reciente, desde los 80, y el resultado es esto. Y la derecha habla en esos términos. Peter Thiel, Nick Land y demás hablan del capital en esos términos. El problema es que nosotros los vemos a ellos y pensamos que son todos unos fachos brutos. Y ellos ganaron porque supieron leer muy bien a los izquierdistas que habían ganado antes que ellos. Supieron leer bien a Gramsci, supieron leer bien todo lo que vino después de eso, esa famosa batalla cultural. Nosotros, en vez de leer qué piensan ellos, decimos es una pelotudez. No, nos enojamos, decimos no, son unos brutos totales, ¿para qué lo voy a escuchar? Esto es cosa como... Pero si ellos te están diciendo... ¿Viste? Claro, pero si son ellos los que te están diciendo esto es una batalla entre el capital y la humanidad. Claro. ¿Por qué no estamos Solo que ellos están del otro lado, sí. Claro. Bueno, yo lo leo a Yarvin hablando de la catedral y digo, loco, no puede ser que él tenga que decir esto y que nosotros no lo podamos decir, ¿viste? Está bien, Yarvin igual piensa que la catedral es la izquierda. Bueno, está en un viaje. Pero la lectura de que hay un entramado mediático del poder, ¿viste? Digo, sí, es clarindiente. Verdad. Es así. Yarvin podría poner una remera que dice que es clarindiente. Exactamente, él diría, sí, totalmente. Bueno, pero totalmente. Porque en ese momento, esa batalla, con todas las críticas que se le pueden hacer con el diario el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, era una batalla disruptiva. Totalmente. ¿Cómo no te iba a calentar? ¿Cómo no te iba a calentar? Yo sigo en el mismo lugar. Por eso. El problema es que ahora, ¿quién nos propone una batalla parecida? Lo más valiente que se les ocurre a algunos es proponer dar esa misma batalla
que ya se dio hace 10 años y no, ¿viste? No pueden venir los alemanes y decir hagamos Normandía de nuevo. No, ya está, pensá la próxima. Pero claro, justamente todos los que estamos enfrente de esto tenemos que dejar de lado esa posición timorata, conservadora, de trinchera, de decir defendamos los derechos, para decir, no, loco, estos derechos que ahora son insuficientes, vamos por más derechos, vamos por un mundo con justicia social, por un mundo hecho para las personas, por un mundo humano, por un mundo donde volvamos a tener el destino de nuestras vidas en nuestras manos, donde volvamos a poder pensar en una vida digna. ¿Qué es lo que hace que a Milei le vaya bien también? Porque él, pero con todo, yo no estoy de acuerdo, me parece una pavada, me parece que va a fracasar todo, hecho todo ese disclaimer, era el único tipo que decía Argentina potencia. Sí. Yo no sé si vamos a ser una potencia, probablemente no. Probablemente Argentina no sea nunca una potencia. A mí me gustaría que sí, me gustaría mucho más que sea en mi vida, incluso poder verlo, así tengo 80 años, me estoy cagando encima. Pero me parece que la política, si más que estar en una posición defensiva, que esto que lo citábamos a Nico que le debe arder la oreja en este momento, de defender las pobres instituciones que nos quedan, porque bueno, pero por lo menos tenemos que pasar un poco a la ofensiva. Dejar de ser conservadores de un status quo que no le gusta a nadie. ¿Para qué lo defendés? No hay nadie defendiéndolo. Soltalo. Sí. Soltalo, patealo. Sí. Eso no significa autoflagelarse, porque esa es la otra. Somos los peores del mundo. Por haber estado los 4 años de Alberto diciendo éramos los peores del mundo, parece que Macri fue un duque. No, el gobierno de Macri fue mucho peor, básicamente en principio porque nos dejó la deuda que explica buena parte del gobierno de Alberto. Y esto es mucho peor, ni hablar. Pero hoy tenés un montón de monos diciendo tuvieron el peor gobierno de la historia porque nosotros decíamos que era el peor gobierno de la historia. Entonces, autocrítica no es autoflagelación, autocrítica no es echarle la culpa al que está enfrente en linterna. Autocrítica es hacer las cosas distinto. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es un poco lo que está faltando ahora? Incluso en los debates que sí se dan, ¿no? Porque uno estuvo 2 años diciendo, che, hay que presentar propuestas. Y te vienen ahora diciendo, sí, hicimos 400 páginas de propuestas. Y cuando uno les dice, chico, quedás como la gata Flora, me estabas pidiendo propuestas y todo. Y la verdad es que si la discusión va a ser si al FMI está bien pagarle el 1.300% de la cuota o el 450% de la cuota, démosla por perdida antes de empezar. ¿A quién calentás con eso? ¿Cómo vas a hacer que la gente salga a la calle a pelear por el 450% de la cuota? No. En todo caso, decí, che, revisemos todos los papeles. Porque si yo te digo que te dejo de pagar, vos tenés un flor de problema. No te quiero dejar de pagarte, te quiero pagar lo justo y necesario. Veamos dónde están los sellitos, dónde están las firmas y demás. Y hay una cosa más. Vamos a verlo acá. No vamos a ir a Washington. Manden ustedes su delegación acá. Y el día que tenés la delegación en la Casa Rosada, metés 500 lucas de personas en la Plaza de Mayo tocando el bombo. Y ahí nos sentamos a negociar. No es lo mismo que mandar a 5 tipos de traje que están pensando que el día que se acabe el gobierno a lo mejor pegan un laburo en el FMI a negociar en Washington. No, y lo más loco es que se puede. O sea, se puede. Pero no estamos proponiendo ni agarrar los fierros. Claro. Que me parece que es esa la timoratez, viste, que aparece de no, pero... a alguien le tenés que tocar el orto. Algún interés tenés que tocar. Si no, no estás haciendo política. Sí. Básicamente. Sí, y entender también un poco las dinámicas. Me causa gracia, porque o sea, estuvimos 2 semanas, 3 semanas hablando de si el peronismo necesitaba radicalizarse o moderarse, y hubo todo un coro de no, hace falta una story peronista. No sé si lo escuchaste, ¿no? Por el ex vicepresidente y ex ministro de Economía de Uruguay, que se suponía que en el Frente Amplio, que era un espacio progresista, él era el ortodoxo económicamente, entonces le daban las cuentas a él para que tuviera cuentas ortodoxas. Algo que en abstracto no está mal, a Lula le funcionó más o menos bien en sus primeros mandatos, también ahora, en Uruguay, ponele. Inmediatamente después de que estuvimos 2 semanas discutiendo eso, sale Álvarez Agis, da una nota, que es lo más parecido a un economista más ortodoxo, más sistémico, es un tipo al que consultan todos los grandes empresarios. Sí. Le recortan 14 segundos de esa nota y el presidente de la nación, basado en ese recorte, arranca con una campaña de... Entonces, chicos, en la Argentina del siglo XXI, por lo menos, y yo creo que el siglo pasado era igual, pero hoy, que es por lo que puedo hablar, en el momento en el que sacan una foto de Astori sentado, tomándose un café con los muchachos peronistas, se transforma en Bujarin.
deja de ser Astori automáticamente y pasa a ser el primo zurdito del Che Guevara. Entonces, ahí, la respuesta no es radicalicémonos, porque tampoco funciona. La respuesta es cómo establecemos un vínculo con esos actores que el peronismo no le dan ni la hora desde hace más de una década. El centro productivo del país, algunos empresarios, hay otros que van a ser siempre hijos de puta, pero no son todos hijos de puta. No hay algo en el agua de la Argentina que hace que los empresarios sean más hijos de puta que en otros países. Los empresarios son empresarios. Bueno, hay que establecer vínculos desde un lugar de fortaleza y no de debilidad, pero, volvamos a sentarnos a hablar, porque a ustedes no les sirve que haya un loco que esté rematando el país y convirtiéndolo literalmente en el patio trasero de Estados Unidos. En el largo plazo no les va a servir, sus empresas no les está yendo bien, ustedes le venden al mercado interno, si le venden afuera con este tipo de cambio tampoco. Sentarse a encontrar puntos de acuerdo para decir, a lo mejor les conviene más bancarnos a nosotros que a él, o por lo menos no ser tan asquerosamente parciales en esta situación, yo qué sé. Cambiar, mover los puntos de equilibrio, mover las relaciones de fuerza. La correlación de fuerzas nunca es una foto. Hace muchos años nos acostumbramos a verla como una foto, ¿no? Uy, no nos dan los votos. Conseguilo. Claro. Conseguilo. No, claro, sé política. Claro. ¿Viste? Por supuesto que es difícil, ¿viste? Obvio. Obvio que es difícil. Obvio. Pero mirá el... Sos presidente de un país. Exactamente. ¿Te pensaste que iba a ser fácil, macho? No, y también, viste, de un país grande, además. Claro, yo me siento, viste, el gordo que le dice fracasado a un jugador de fútbol a veces. Es que todos los argentinos somos de T y todos los argentinos somos ministros de Economía. Pero agarraste vos la responsabilidad. Claro. Y aparte quisiste ser votado. Fuiste votado, dijiste lo voy a hacer. Y después lo tenés que hacer. No se te pide nada. Igual, de nuevo, sí, todo eso es cierto. Es necesario ese cambio de chip para empezar a cambiar las condiciones en las que se da la discusión. Pero la conclusión central de estado de malestar es que el problema es sistémico. El problema no es las ganas que tengas, sino que hoy en día tenemos un estado raquítico con expectativas muy altas. Y para volver a fortalecer ese estado hay que ir a buscar recursos donde los hay, que es arriba, y eso genera una resistencia muy grande. Entonces, yo creo que hoy el desafío más grande no es ganar una elección, sino que toda esa gente que te votó al día siguiente esté dispuesta a dar las batallas que vas a tener que dar para cumplirles con lo que le prometiste. Porque si no das esas batallas, no les vas a cumplir, y entonces después van a ir y van a votar, no a Milei, a... No voy a dar un ejemplo para no ofender a nadie más. Está muy bien. Espectacular la conversación. Creo que por el tiempo, no sé si... Sí, creo que voy a ir cerrando. No me quiero ir sin preguntarte, que esto lo suelo hacer. ¿Una película? Una sola es muy difícil, ¿eh? Bueno. Pero... The Warriors. Mira. Walter Hill. Jugué alguna vez, creo. Al jueguito de la Play, que es muy bueno. No, la peli sí. es extraordinaria. Walter Hill, que es un tipo mucho más importante en Hollywood de lo que pareciera, porque entre otras cosas, además es el guionista de Alien Octavo Pasajero, que no es la primera, pero es top 3 o top 5. Además dirigió y escribió Streets of Fire, otra gran obra de los 80s. No la conozco. The Warriors es los 70s, Sí. Streets of Fire es de los 80s. The Warriors es maravillosa, es fantástica, es una gran película de aventuras, que es lo que a mí me gusta del cine. Hay otra gente que va a buscar otras cosas del cine, a mí me gustan las aventuras y The Warriors es la mejor. Así que si tengo que quedarme con una sola, me quedo con una. Si tengo que agregar otra más, agrego Casablanca. Mira. Porque es todas las películas al mismo tiempo. A ver. Humberto Eco decía, una película con un cliché es una película mala. Casablanca decidió tener todos los clichés juntos y es una obra de arte. Sí, no, Casablanca me parece... A ver, decir que Casablanca es una película es como decir que Maradona es un deportista. Claro. ¿No? Es mucho más que una película, Casablanca, y siempre hay que volver ahí. Qué bueno que es Bogart. Yo me obsesioné con él cuando vi Casablanca con una novia hace 1.000.000 de años en Rosario, en un cineclub ahí de allá, y empecé a ver, ¿viste? Yo siempre pregunto cosas. ¿La Condesa Descalza, de casualidad? No me suena. Nada, vi varias, vi 10 o 15 inclusive. A ver, hay muchas sí. que vi y no me acuerdo porque muchas de esas las vi en la trasnoche de Canal 7 cuando la programaba Peña Cinemateca.
y arrancaban 12:30, 1 de la mañana, y por motivos obvios en esa época de mi vida no me acuerdo lo que sucedía a esa hora todas las noches. Qué buenas que eran de guión todas. Hay una que arranca con él en primera persona y que recién pone la cara a él porque le hacen una operación estética y ahí recién muestran que era él, ¿viste? Como una cosa parecía el Counter en la primera media hora inclusive. Y esta La Condesa Descalza te la sugiero mucho. Él es guionista y director en una época en la cual a los guionistas y directores no los aprecian para nada, ¿viste? Y van a España a buscar una actriz y es la vida de ella que murió al principio de la peli. Que creo que era Ava Gardner, que se odiaban ellos dos. Y bueno, en fin. Che, y me dijiste que querías ser escritor. ¿Un libro? Mira, uno de mis libros favoritos, no sé si puedo elegir uno solo. Bueno. Uno de mis libros favoritos, y creo que es además un manual de instrucciones para esta época, es El péndulo de Foucault de Humberto Eco. Es la segunda vez que lo cito en un ratito. Que básicamente, para contar muy rápidamente de qué se trata, un grupo de intelectuales que laburan en una editorial de estas que cobra por publicar y que tiene toda una parte de ocultismo y de esoterismo, porque es un negocio bastante común de las editoriales que publican a los autores, para joder a los freaks que caían con sus libros sobre templarios y conspiraciones, empiezan a crear una metaconspiración donde van uniendo todas estas conspiraciones de cada uno de estos freaks alrededor de un solo gran secreto. Y pasa lo lógico, que es que todos esos freaks piensan que ellos son los que tienen ese secreto y los empiezan a perseguir para averiguarlo. Es una descripción de lo que estamos viviendo en esta época fantástica, escrita con la erudición y la gracia de Eco. Me hace acordar de La Conjura de los Necios, ¿viste? Bueno, hay un poco de eso también, sí, claro, en una versión más intelectual, ¿no? Pero sí, es eso, ¿no? Los empiezan a perseguir en busca del chiste, la broma infinita, ¿no? También hay algo ahí. Y también otro autor que es de mis favoritos, o probablemente si tengo que hablar en términos de autores, es mi favorito, y también es un gran manual de instrucciones para esta época, que es Thomas Pynchon. Señores, lean a Pynchon y no van a entender lo que están diciendo, pero van a entender mucho mejor el mundo. ¿A vos te gustó mucho Una batalla? Me gustó mucho la adaptación esta, no me había gustado tanto la anterior, la de Inherent Vice, pero esta me pareció una muy buena adaptación, que no se parece en nada al libro original, en absolutamente nada, pero está muy bien en sí misma. Yo medio la quiero ver de nuevo ahora. Y es una peli que da para ver más de una vez, me parece. Che, Nico, para mí es un enorme placer cuando me cruzo con gente que cuando era el kirchnerismo estábamos en el mismo lugar y nos interesaban las mismas causas y que todavía, viste, bueno, estamos cascoteados, fueron unos 10 años medio filosos, pero todavía resiste de algún modo esa juventud de decir, che, loco, la política puede hacer cosas. Y si no puede hacer cosas, cerremos con llave y vayamos a casa. Hay cosas que si no las hace la política no las va a hacer nadie más ni nada más. Ese es el punto. Y son cosas necesarias. Son parte del dique de contención que todavía tenemos ante lo peor, que no pasó. Si hay algo que aprendimos estos años es que siempre se puede empeorar un poco más. Así que a seguir haciéndolo y a seguir haciéndose preguntas y buscando respuestas, y desde ya gracias por el espacio y la invitación a todos los que les interese el estado de malestar y quieran o les surja a partir de ahí discutir, pelearse conmigo, lo que sea, estoy para eso, porque creo que nadie tiene hoy en día una respuesta. Pero todos entendemos que es urgente encontrarla, y cuanto más pongamos las cosas en común, más fácil va a ser ir viendo el caminito. Bueno, ha sido otra conjura con Nicolantos. Muchas gracias, como siempre, al bodegón La Capitana. Muchas gracias a Fran, operando, como siempre, las 2 cámaras. Y nos veremos la próxima. Esta fue la última del año. Pasarán cosas. Hasta la próxima.